capítulo 9, verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto, preparado así, en la primera parte, como si esto estuviera dividido en dos partes y allá a la mitad hubiera una cortina que cubre todo. En la primera parte, ¿cómo se llamaba? Lugar santo. Y ahí estaba, ¿qué cosa? En ese lugar santo estaba el candelabro, la menorá, la mesa y los panes de la proposición. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? ¿Quién es? ¿O qué significa, qué simboliza la menorá? A ver, ¿cómo fue hecha la menorá? ¿De qué fue hecha? De una pieza de oro. De oro puro. ¿Con qué fue hecha? O sea que se le dio forma a martillazos. Es para que dé luz. Es para que alumbre. ¿Y quién es la luz del mundo? Yeshua. Nuestro Mashiach, Yeshua. Entonces, esa menorá que fue labrada a martillo, que fue hecha a martillazos, simboliza al que es la luz del mundo. Y también, por supuesto, es una figura de Israel, que fue levantado por el Eterno para que fuera luz a las naciones. Es una figura de usted y de mí. Que el Eterno no nos quiere nada más de adorno. Una menorá de adorno no es menorá. Es un adorno. Y no sé por qué hoy no lo echamos. ¿Ok? Les repito, de adorno es un adorno. Como cualquiera. Tú puedes colgar una cosa por acá, otra por allá, tenerla de adorno. Cuando la usas para lo que es para lo que es. Eso es. La mesa. Una mesa de madera donde se ponían 12 panes. ¿Qué simbolizan esos panes? ¿De qué nos hablan? Las 12 tribus, pero aparte de ello, era un sustento para los sacerdotes. Él iba a sustentarlos. Pero como todo el pueblo era un reino de sacerdotes, simboliza el alimento del pueblo. Que nunca les faltaría y nunca les faltó. Nunca les faltó comida. Ahora, eso estaba en la primera parte. Verso 3, tras el segundo velo. El primero era la entrada, ahí había una cortina. Luego, a mitad de la casita, había otro velo, otra cortina. ¿Y para qué estaba ahí? Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada, ¿cómo se llamaba ese lugar? Lugar santísimo. El cual tenía, ¿qué cosa? Un incensario de oro. ¿Qué más? El arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una caja, una urna de oro, que contenía el maná que había descendido del desierto, por supuesto. ¿Qué más había dentro del arca? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué más? Teudá Seud es el ID que te dan en Israel cuando eres ciudadano israelí. Se llama Teudá. Y el profeta Isaías menciona la Teudá y el testimonio. Menciona que si alguien no habla conforme a la ley y a la Teudá, al testimonio, no le ha amanecido. ¿Cuál es de qué nos habla esa Torah, esa instrucción del Eterno, que es la señal visible? El documento de identidad, si así lo quiere llamar, de que el Eterno realmente le habló a su pueblo, que Él realmente existe, que es quien dice ser. Las naciones tienen su Dios que nunca les habla. Nunca. Dicen que se manifiesta, dicen que hace milagros, hasta los demonios hacen milagros.
pero no les habla su Elohim. El Elohim eterno, el creador de los cielos y la tierra, le habló audiblemente a su pueblo en el monte Sinaí. Escucharon lo que después él escribió en 2 tablas de piedra. ¿Y qué dice la escritura? Hable conforme a eso. Enseñe conforme a eso. Bueno, ahí estaba esta urna, esta cajita de oro que tenía maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto. Sobre ella, ¿qué había? Sobre el arca. Los querubines de gloria que cubrían, que estaban cubriendo, ¿qué cosa? El propiciatorio. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Me gustaría que tengan su Biblia, por favor. Quiero que la vean. Sí, por favor. ¿Okay? No se puede hablar en detalle en esas cosas. Encima del arca había una tapa. A esa tapa se le conoce como propiciatorio, que tenía una especie de coronita a todo alrededor. Esa tapa que cubre eso se le llama propiciatorio, que una manera apropiada de traducirlo sería el asiento, el lugar de la misericordia. ¿Qué estaban haciendo los querubines ahí? Dice que estaban cubriendo prácticamente el arca, lo que hay dentro del arca. ¿Y qué hay dentro del arca? Ya lo vimos. El maná, que nos habla del alimento que Dios le dio a un pueblo que se rebeló constantemente. Se rebeló porque no tenían pan y se rebeló porque tenían mucho de ese pan. O sea que si les daba, se molestaban. Si no les daba, igual estaban molestos. ¿Qué más había? Alguien que se quiso rebelar contra el sacerdocio y dijo, no, nada más. Además, ¿el por qué? Y el Eterno tiene que decirles, escojan una vara seca, por supuesto. Y yo voy a mostrar a quién yo he llamado para que sea el sacerdote. La vara del que cobre vida, la vara de aquella persona, esa vara seca, que vuelva a estar verde, esa va a ser la persona elegida. Y no solamente reverdeció, dio flores. ¿Y qué más? Y hasta fruto. Eso probó al pueblo de que era el Eterno escogiendo a un líder. ¿Por qué lo hizo? Por la rebeldía. Las tablas del pacto las quebró, las tuvo que quebrar Moisés. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo del Eterno. Entonces, ¿qué están cubriendo los querubines? Todo contra lo cual nos hemos contra el Eterno. Y tenía que venir la sangre que era salpicada ahí, en el asiento de la misericordia, en el propiciatorio. ¿Para qué? Para que el Eterno apaciguara su vida. Para que el Eterno tomara la decisión de no destruir a su pueblo. ¿A dónde aparece por primera vez los querubines? ¿En qué parte de la Biblia aparece por primera vez querubines? ¿Aló? En Génesis. ¿A dónde? A ver qué parte. Luego, inmediatamente en la creación. Adán y Eva son sacados del jardín. No del jardín del Edén, el jardín que estaba en Edén. Porque le llamamos o decimos el jardín del Edén. No, era un jardín que estaba en un lugar llamado Edén. ¿Okay? Fueron sacados y para que guardaran la entrada. Y los que habían sido sacados no pudieran regresar a comer del fruto. Ahora ya no del bien y del mal, del árbol de la vida. El Eterno puso ¿cuántos querubines? 2 querubines que guardaran la entrada.
qué? Para que ya no llegaran a comer. Porque ahora iban a querer la vida, ya no iban a querer solamente el conocimiento. Ahora sí les importaba la vida. Cuando al principio, pues no fue lo más importante para ellos. Ahí es donde se ponen dos querubines a guardar la entrada al Eterno. Ahí hay una separación. Y es exactamente lo que nos va a hablar esa cortina que está a la mitad. Algo no deja que entres. No está permitida la entrada ahora como antes la tenía Adán. Nada más el Eterno cuando lo buscaba Adán, a la hora que lo buscara, ahí lo iba a encontrar. Se acaba eso. Se quita ese privilegio. Ahora, no es que no lo puedas encontrar. ¿Qué pasó con el mismo tabernáculo cuando el pueblo se rebeló? Cuando hicieron el becerro de oro. Tuvo que ser puesto fuera, ya no en medio del campamento. La idea, el plan original del Eterno era habitar en medio de su pueblo. Estar ahí. Todas las tribus alrededor. Ahora no. Querían, el mismo Moisés tenía que ir fuera del campamento a buscar la presencia del Eterno. Hablar con el Eterno. Créame que cuando se pierde esa comunión, te va a costar mucho más que cuando la tienes. Por eso les digo a veces, hagamos las cosas correctamente. Busquemos al Eterno mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está. Hoy estará cercano. ¿Por qué? Porque Él dijo que haya santa convocación, que nos quería reunirnos en un lugar y que iba a estar ahí. Entonces, Él está aquí para escucharte hoy. Sí, ¿no quieres clamar? Pues ya sí es problema de cada quien, ¿verdad? ¿No quieres implorar el favor del Eterno? Pues sí, ya es un problema de cada persona. Pero Él va a estar ahí. Así, ya que hablamos de estas cosas, dice el escritor de Hebreos en el versículo 6. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, todos los días entraban. ¿Para qué? Para cumplir los oficios de culto. Solamente que el escritor de Hebreos nos dice que en el versículo 2, algo que ya lo vimos, ¿verdad? No, el versículo 4. Dice que en el lugar santísimo estaba ¿un qué? Un incensario de oro. Recuerdo que una ocasión me dijo un evangelista, si el escritor de Hebreos se equivocó, ¿cómo quieres que yo no me equivoque? Porque le dije, oye, estabas hablando cosas torcidas. Y me dijo esto, si el escritor de Hebreos se equivocó, ¿cómo yo no me voy a equivocar? Le dije, ¿por qué se equivocó? Él dice que el incensario de oro estaba en el lugar santísimo. Cuando Éxodo dice que estaba en el lugar santo. No, pues casi lo felicito, ¿no? Tiene razón. Si el escritor de Hebreos está mal, ¿qué se puede esperar de ti? Solo que quien sigue estando mal es él. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos no se equivocó. Porque no era todos los días que entraba a ofrecer incienso allá, al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Era una vez al año. Todos los demás días, en la primera parte del tabernáculo, ahí ofrecía el incienso. Pero una vez al año, en el lugar santísimo, allá ofrecía el incienso. Entonces no hay error. El error está en no conocer la Torah. Siempre la equivocación es querer acomodar todo conforme al Nuevo Testamento y no. Miren, lo tacho así. Bueno, lo tacho no por la palabra, por la mala interpretación que se hace. Jamás nadie, la Torah no existe. No les puedo contar un chiste porque estamos en tiempo de... Pero había alguien que quería verificar
Nada más del 10º piso para arriba, no para abajo. ¿Ok? Y no, pues nadie. Hasta que un mexicano dice, pues, yo te doy rico. De veras, ¿cuánto me cuesta? 5 millones. Pues cuando empiezas, nada más que me suban el material, que yo no. No hay nadie que pueda edificar de 10 pisos hacia arriba. No hay nadie. ¿De dónde tiene que empezar? De la fundación. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Sí, pero aún él está mostrado en la Torah. Si la Torah no te muestra al Mesías, puedes tener la mejor base, la mejor piedra del ángulo, pero no puedes seguir edificando. Y si edificas, vas a edificar a lo loco para donde tú quieras. Y es en la dirección que el Eterno ha marcado, mis amados hermanos. Entonces la gente se equivoca cuando dice, aquí está mal. ¿Por qué? O esto está errado, ¿por qué? Porque no conocen la Torah, no conocen la instrucción del Eterno. Cuando la conocen y saben lo que dicen, no hay ningún error en lo que está diciendo el escritor. ¿Cuánta gente lo atribuye a Pablo el hecho de la circuncisión del corazón? No es que Pablo dijo, bueno, Pablo no, el mismo Moisés lo habló. ¿Cierto o no? Entonces, no le atribuyamos a alguien algo que no tiene o que no es. Ya que entendimos entonces que una vez al año, porque sí había un incensario allá adentro, pero era usado solamente una vez al año, entonces sí, dice, los sacerdotes entran todos los días. ¿A qué? A encender la menorá, a ofrecer incienso, pero ¿a dónde lo hacen? En el lugar santo. Pero luego nos dice, verso 7, pero en la segunda parte, ¿a dónde? ¿Cuál es la segunda parte? El lugar santísimo. ¿Solo quién? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Ok. Y no entra sin sangre, la cual ofrece por él mismo. Perdón. ¿Y por qué, hermano? Por los pecados de ignorancia del pueblo. Es que él entraba por todos los pecados. No. ¿Qué es lo que se cubría especialmente ese día? Los pecados de ignorancia. A eso entraba el sacerdote, por los que no me di cuenta que lo cometí. El que te diste cuenta, Aarón, no le hagas a loco. No hay sangre que te la limpie si no te arrepientes, si no buscas del Eterno, si no te pones a cuenta. No hay sangre, por más bonita y buena que sea, que te limpie ese pecado. ¿Qué es lo que sí cubría entonces? Los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué dijo el Mesías cuando lo están clavando en el madero? Padre, perdónalos. ¿Lo están haciendo por ignorancia? Pedro, ¿qué dijo? Su primer discurso. Ustedes no saben. Lo hicieron en ignorancia. Yo sé que lo hicieron en ignorancia, pero entregaron al justo. Pecados de ignorancia. Entonces, el macho cabrío, ¿sí cubre pecados? Sí, pero nada más los de ignorancia. ¿Ok? ¿Qué hizo el Mesías de todo el pecado que tenías antes de venir a él? ¿Qué hizo? Lo limpió. ¿Por qué? Porque en su mayoría, aunque sabíamos, no sabíamos la Torah. No sabíamos que estábamos ofendiendo al Padre Eterno directamente. Entonces, cuando no lo sabes, es hecho en ignorancia. Sí. Lo limpió todo. Sí. Pero ya después no es ignorancia. Cuando ya sabes, ¿qué se le llama a alguien que le dice? ¿Cómo le dices a alguien? ¿O cómo le llamas a alguien que le diga, que le dices, mire, no tire eso? No lo tire. Y va y lo toma. Va y lo tira. ¿Cómo le llamas a esa persona? ¿Qué es entonces el pecado ahora? ¿De qué? Rebeldía. Diga, pero dígamelo fuerte, no tenga miedo, hombre. Rebeldía. Pecados de rebeldía. Pecados de... Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a seguir, es decir, no, mañana. Pero espero que podamos llegar ahí. Ahora viene esto.
no podía entrar sin sangre. Pero iba y ponía esa sangre por los pecados de ignorancia. Sumo sacerdote, si ya sabes en qué pecaste, si ya sabes cuál es tu pecado, no esperes que esa sangre de ese toro te la va a cubrir. No. Ya tuviste que haber implorado el favor del Eterno. ¿Se acuerdan lo que dijo David? No quieres sacrificios, no quieres holocausto que yo lo daría. Y luego él dice, el sacrificio que le agrada al Eterno es un corazón contrito y humillado. Sí, pero es que la cuestión es esta. No hay ningún sacrificio que cubra el pecado de asesinato y de adulterio. No hay ni una sola ofrenda. Dígame cuál era. Ahora, ¿David conoce la Torah? Sí. Él dice, no quieres sacrificio. Porque es que él no está pidiendo perdón por cualquier cosa. Él está pidiendo perdón por ser un asesino y por ser un adúltero. El Salmo 51. Y en ese contexto dice, no quieres sacrificio que yo lo daría. Si le hubiera pedido el Eterno 10,000 toros, ¿David los hubiera podido dar? Si me los pide a mí, no. Pero si se los pide David, ¿por qué podía? Porque tenía. Era rey, era rico. Se los pide a Salomón sin pedírselos. Dio 32,000 ovejas y 10,000 bueyes, me parece. No recuerdo bien la cifra. Perdón, en eso sí me... No recuerdo. Pero 32,000 ovejas, me recuerdo, parece que sí. Sin que fuera pecado, nomás de ofrenda. Entonces David dice, no quiere sacrificio que yo te lo daría. O sea, si le pide 10,000, 20,000, se los consigue y se los da. Pero no quiere ni 10,000, ni 100,000, ni 1,000,000 de toros. ¿Por qué? Por el pecado que David cometió. Lo mismo, no quiere ninguno por ti, por el pecado de rebeldía que estamos cometiendo. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Se agrada el Eterno de los sacrificios? ¿De lo más gordo de las ovejas? ¿O qué le agrada más? La obediencia. O que se le obedezca. Entonces, ¿qué quiere el Eterno hoy? ¿Realmente quiere que estemos aquí? Ay, cada quien con su toro allá afuera. Señor, perdóname. ¿O quiere que haya obediencia? Que todo esto sea para crear conciencia y obedezcamos al Rey de Gloria. Ahora dice el verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cómo? ¿O por qué? Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo siguiera siempre ahí. ¿Qué es lo único que mostraba? Que no había un camino directo, libre, para entrar al Padre. ¿Desde cuándo? Desde Adán, hombre. Fuera del jardín. ¿Quiero entrar? No, querubines. Y no están ahí nada más de lujo, con una espada. Éntrale y te mocho la cabeza. Yo creo que hoy no prendieron el aire para que sientan también lo que se siente lo que es el aire. ¿Sí? Pero está bien, a la mayoría les gusta que no haya aire. ¿Ok? Verso 9. ¿Por qué no estaba abierto el camino? ¿Por qué no había acceso libre? Verso 9, lo cual es símbolo, ¿para dónde? ¿O para cuándo? Para el tiempo presente, según el cual se presentan, ¿qué cosa? Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto o en la conciencia. Al que practica, ¿quién? Mire. La conciencia del sumo sacerdote nunca estaba en paz. ¿Por qué? Porque esa ofrenda que presentaba le decía, pues pudiste haber, o estás cometiendo, o pudiste haber cometido más errores. Inmediatamente ese mismo día, o saliendo de Yom Kippur, que no sabes de qué son.
Y los que saben ya no son ignorancia, ya dije, son rebeldía. Entonces, ¿cómo se sentía el sumo sacerdote si le hubieran dicho a la siguiente semana, vuelve a entrar? No, voy a morir. No estoy limpio. No estoy preparado. Entonces, esas ofrendas cubrían el pecado. Pero no limpiaban tu conciencia. No te aspiraba como ahora saber que el Mesías, el sacrificio que él hizo, ahora tu conciencia queda limpia. Me limpió, me restauró, me rescató, me dio vida. Créame que si no fuera así, no podríamos venir a adorar al Rey, cantarle. Siempre tenía el sentimiento de culpa. No podríamos venir a presentarnos delante de él y decirle, Abba, aquí estamos. No podríamos. ¿Por qué? Porque tendríamos esa conciencia intranquila, manchada. Uno mira lo que pasaba, uno mira las ofrendas y uno piensa, no, ellos vivían como cualquiera en su casa. No, tenían miedo. Sobre todo porque conocían que era capaz de matar a cualquiera. Cuando era merecedor. No nomás porque mate el Eterno. No. Cuando la persona era merecedor. Que se ponía rebelde. El Eterno enviaba su juicio. ¿Usted cree que eso no los llenaba de temor a los sacerdotes? Claro que sí. Pero no puede limpiar plenamente tu conciencia. ¿Por qué? Porque ese tipo de culto consistía en ofrendas que una parte se quemaba la grasa, pero también era comer. Bebidas. Abluciones. O limpiezas, purificaciones, para que me entiendan. Ordenanzas acerca de la carne. Impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Eso tenía que estar ahí hasta que llegara un momento. ¿Cuándo? De reformar todas las cosas. Verso 11. Viene algo importantísimo. ¿Qué dice? Pero estando ya presente Cristo, Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, no de lo que ya está, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto que no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿a dónde está ministrando nuestro Mesías? ¿En cuál tabernáculo? ¿O dónde ministró? Todo lo que se hacía, todo lo que vio Moisés en el monte, él vio una maqueta, él vio una visión. Para que una maqueta es un ejemplo. Él vio eso. Hazlo así. No lo hagas egipcio porque te haces una pirámide. Hazlo como estás viendo en el monte. Él mira todo el tabernáculo, pero no miró el tabernáculo que él iba a hacer. Él mira el tabernáculo celestial. Hazlo igual que esto. Es más que el pequeño. El pequeño. Por eso dice un tabernáculo más amplio, más grande, porque aquel es grande, inmenso. Este era un chiquito. Hazlo así. ¿Para qué? Para que todo lo que hagan solamente sea una sombra. Algo profético. No es la realidad de lo que apunta a lo que va a ser quién. No, el sacerdote de Leví, de la tribu de Leví. Un sacerdote completamente diferente. ¿De qué clase de sacerdocio es este? El del Mashiach. Malki, mi rey, justo, que practica la justicia. La practicó nuestro Mesías. Vivió la justicia. Enseñó la justicia. ¿Y es el rey? Él es Malquisedec. Bueno, no literalmente, no me lo vaya, porque luego salen los oídos que le cortan al video. Él dijo que Mashiach era Melquisedec. No, es Melquisedec es solamente un tipo, figura que apareció en la historia del tiempo de Abraham. ¿De quién? A lo que apuntaba igual. Así como el tabernáculo que hizo Moisés
era un ejemplo del verdadero tabernáculo. Melquisedec o Melquisedec es solamente un ejemplo de lo que es el rey justo. Aleluya. Nuestro rey justo, que él pudo hacer el sacrificio perfecto. Amén. Aleluya. Verso 12. No entró allá, a ese tabernáculo celestial, por la sangre de machos cabríos, que nomás era uno ese día, ni de becerros, que también nomás era uno. Pero está hablando aquí en general de cada año que se presentaba, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, ¿a dónde? Al lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa obtuvo? No un perdón temporal. No cubrir tus pecados temporalmente. ¿Qué obtuvo para ti? Eterna redención. Perdón, ¿qué obtuvo para ti? Eterna redención. Eso es el motivo de decirle ¡Eh! gracias. Gracias, porque no me otorgaste. Bueno, de aquí hasta que regrese otra vez a las nubes. No, una eterna. ¿Y qué es eterna? ¿Alguien sabe lo que es el concepto eterno? Solamente cómo podría ser quitado. Sí, porque eterno en lo que depende de él, en lo que a él respecta, porque aquí es donde nos ciframos. El hermano dijo que ya redimido eternamente, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Completamente no. Ahí es donde, bueno, eterno de mi parte, dice el Mesías. Pero si permaneces hasta él, sí, porque luego le digo, aquí luego la gente se china. ¿Oíste lo que dice el predicador? Redención eterna. En lo que a él respecta. En lo que a nosotros respecta, todavía no lo hacemos. Porque saliendo de aquí podemos ir a hacer lo malo. No importa que sea yo aquí podemos ir a pecar. Y a eso entraría el capítulo 10, tener por inmunda la sangre del Mesías del pacto. No del pacto arónico, del pacto que se hizo con nosotros. Verso 13. Porque si la sangre de quién? De los toros. ¿Y qué más? Y de los machos cabríos. Y ahora, aquí está poniendo un ejemplo. No dice que esto se hacía en Yom Kippur. Aquí está poniendo un ejemplo. ¿Y qué más? Las cenizas de quién? De la becerra, rociadas a los inmundos. Si todo eso, tanto el toro, que era para Aarón, el macho cabrío, que era por los pecados de declarados del pueblo, la becerra, para rociar principalmente a quién? A los que estaban inmundos por un muerto. Si eso que hacían allá en aquel tiempo, dice, santifican para la purificación de qué? ¿Qué se contaminaba? Cuando la persona tocaba un muerto, ¿a poco se contaminaba el espíritu? La carne. Que espiritualmente, cuando uno hace algo incorrecto, quedas marcado. Todo tiene sus consecuencias. Pero lo principalmente, tocaba un muerto, se purificaba su cuerpo. ¿Qué había que hacer? Purificarlo al tercer día y al séptimo día. Con las cenizas de esa vaca que mataron, la ponían en agua y le rociaban a la persona. Bueno, el escritor de Hebreos está poniendo un ejemplo y dice, si eso purificaba a las personas que estaban impuras, si eso lo hacían para obtener la limpieza, para estar puros espiritualmente y físicamente delante del Eterno y poder ir a su presencia, verso 14, ¿cuánto más? ¿Cuál? Ok, la sangre del Mesías, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, o sea, sin pecado a Dios. ¿Cuánto más esa sangre que hará? Limpiará. Mira cómo dice. Perdón, ¿limpiará qué? Miren, ven cómo dice, aquella sangre de la vaca era para la carne.
Pero la sangre del Mesías es para limpiar, ¿qué dice? Tu conciencia. Entonces, esa conciencia que te dice, estás mal, estás bien mal, ya debería estar limpia. Y si no está limpia, usted sabe por qué está la manchando. ¿Sí estamos de acuerdo? Mire, la sangre, la ceniza de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la vaca limpiaba, purificaba, era para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre del Mesías, al final del texto dice, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? Bien, bien importante. ¿Te limpiará tu conciencia de qué? ¿Qué son obras muertas? A ver. O las obras que te llevan a la muerte. ¿Qué son? La paga del pecado es, más la dádiva, el regalo precioso de Elohim es vida eterna. Bueno, cada vez que hacemos algo incorrecto, obras muertas. No es que ofrecer sacrificios, no es que purificarse fueran obras muertas. No, cada vez que hacemos algo incorrecto, estamos haciendo obras de muerte, para que me entiendan. Obras muertas. ¿Perdón, hermano? Puede ser. Bueno, figurativamente, por eso no nos podíamos acercar al Eterno. ¿Apestábamos a qué? A muerte. Yo no sé si usted ha estado en contacto con un muerto así, por ejemplo, que ya lleva 2 o 3 días. No te puedes, si el zorrillo está pesado, o el orín de zorrillo es fuerte y no se quita, ni bañándote, ni echándote vinagre, ni no se quita. Y queda penetrado dentro de ti, de tu nariz, de tu ser, se queda impregnado. El olor de un muerto es peor. Peor. Así que piense, ¿a qué estábamos oliendo? ¿Cuál era el olor que despedíamos? No era olor fragante. No era olor para que llegara delante de Abba. Era un olor de muerte. Por eso ahora te ha purificado de obras muertas, para que ya no huelas a muerto. Para que ya no, ahora sí que, discúlpeme, para que ya no apestemos a muerto. Ahora tienes que oler a vida. ¿A vida en quién? En Yeshua, el Mesías. A vida eterna. Ahora tienes que oler. Lo que hagas entonces tiene que llevarte a qué? A la vida eterna. No, ya te sacó de la muerte. ¿Cómo te avientas? Es como si una persona no sabe nadar, lo sacan de la alberca porque se está ahogando y sacándolo apenas reacciona y se vuelve a aventar. ¿Verdad que está loco? ¿O se quiere morir? Porque a veces nos pasa lo mismo y terminando la festividad de Yom Kippur nos aventamos al pozo sucio. ¿Aló? Ahora, como Él limpia tu conciencia, te limpia de obras muertas, ya no quiere que su pueblo siga haciendo cosas incorrectas. Por eso, verso 15, ¿qué dice? Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mira. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces, si esto era nada más con el primer pacto, ya no nos afecta. A ver, ¿qué explicación me da de ese texto? Mire, analícelo. Habla de un primer pacto. Y yo sé que hay mucho que hablar, pero a ver, piensen y digan, ¿por qué tuvo que morir el Mesías? Para redimirnos, para limpiarnos.
¿Ok? Lo hizo por eso, para redimir las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ya estuvimos hablando qué fue lo que removió. Lo dice el capítulo 10 también. ¿Verdad? Que cambiando en el capítulo 7. Cambiando el sacerdocio, es necesario que haya cambio de qué? De ley. Ahora, ¿quitó la Torah el Mesías? No. ¿Qué es lo que removió el sacerdocio? ¿Tenían instrucciones especiales ellos? Sí. Ahora, entonces, bajo ese pacto que ellos tenían, que el Eterno tenía con el sacerdocio, usted no podía hacer lo que ellos tenían que hacer. Solamente ellos. El pacto era con ellos. Nadie más podía estar ministrando ni tocando un shofar. Solamente ellos. Ahora, con nuestro Mesías, el Yeshua, usted ya también es un ministro. Usted está en el nuevo pacto. Usted no sigue siendo, usted es sacerdote, pero no del orden de Aarón. Usted es sacerdote de otro tipo de sacerdocio. Usted ya no está bajo ese primer pacto. ¿Cuál? Del pacto arónico, sacerdotal. No estamos hablando de la ley, de la instrucción del Eterno. En esa todavía estamos, todavía debemos mantenernos ahí. Gloria al Eterno. Y luego dice esto, porque donde hay testamento es necesario que ¿qué? Para que se lleve a cabo el testamento, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir la persona. Si la persona no muere, el testamento está ahí, pero todavía no es válido. Yo le voy a dar una buena noticia. Hay un testamento ya. Si nunca te han dejado un testamento, el Mesías ya te dejó un testamento. ¿Qué te va a entregar? Ya está la herencia. ¿Qué te va a dar? Pues no el cielo. ¿Qué te va a dar? Y cuando la Biblia habla de la tierra, desde Génesis hasta Revelaciones, ¿de qué tierra habla, hermana? ¿Se va a convertir a paraíso otra vez? Toda la tierra. Ahí va a haber una santa ciudad en la tierra. No más que en esa santa ciudad no puede entrar cualquiera, no puede entrar ningún inmundo. ¿No? Ahora, era necesario que muriera el que dio el testamento. Pues el verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador, el que hizo el testamento, está vivo. De donde aún ni el primer pacto, para que vean que estamos hablando de algo importante, fue instituido o hecho sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre ¿de qué? De los becerros. ¿De qué más? De los machos cabríos. ¿Qué más? Con agua. ¿Qué más hizo? Con lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro. ¿De cuál libro? De la instrucción que le dio el Eterno. ¿Y qué más? Y también a todo el pueblo. Ahora, si usted va, esta cita es de Éxodo 24. Si usted va allá, no dice que pasaba exactamente todo esto. No dice que Moisés tomó hisopo. No dice que tomó, ¿verdad? La lana, escarlata. No lo dice. Pero el hecho de que no lo diga no quiere decir que no ocurrió, que Moisés simplemente no lo escribió. Pero eso, el escritor de Hebreos nos dice, eso fue lo que realmente hizo. ¿Para qué? Para establecer el pacto. Para llevar a cabo el pacto. Diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios les ha ordenado, les ha mandado. Además de esto, roció también, ¿qué cosa? Con la sangre el tabernáculo. ¿Y qué más? Todos los vasos del ministerio. Esto ya ocurrió en Levítico. ¿Ok? Y casi todo. Vean bien. ¿Qué dice? ¿Verdad que no dice todo? Casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo. No tengo tiempo para hablar ahorita de lo que no es todo. ¿Verdad? Pero es muy bueno que empecemos. Bueno, si dice que casi todo es limpiado con sangre, ¿qué es lo que no entra en todo?
Vamos a ver esto. Vamos a ver si me capta la idea. Siempre que se presentó una ofrenda para redimir, ¿fue de sangre? ¿Con sangre? ¿O también se presentaron algunas otras cosas? ¿Cómo qué? Miel, no. Bueno, podríamos decir que... No, pues que eso ya tienen sangre, las palomas tienen sangre. ¿Harina? ¿Se acuerdan cuando una persona era escasamente pobre? ¿Qué llevaba como ofrenda? Una ofrenda de harina. ¿Ok? Y se le contaba como si hubiera llevado un animalito. Otra, cuando fueron a la guerra y trajeron oros, pendientes y todo eso, presentaron una ofrenda para bendición y también fue aceptado. Entonces, por eso el escritor dice casi todo. Pero quien no conoce la Torah, le repito, dice, no, es que solamente la sangre, había harina para bendición. ¿Ok? Entonces, quiero decirle, sin derramamiento de sangre no hay remisión. En este caso, de los pecados de ignorancia y... Luego veremos otra cosa. Verso 23. Fue pues necesario que ya voy a terminar, que las figuras, ¿de qué? De las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Por qué se purificó el altar? ¿Por qué se purificó el tabernáculo? ¿Por qué se purificó la cortina? ¿Por qué? Porque era una figura de lo que está en el cielo. Ahora, ¿quién santifica el tabernáculo celestial? El Mesías. ¿Con qué? Con su sola presencia, porque Él es santo. Pero también se presentó con algo importante. No nada más con su presencia, pero Él, con estar ahí, lo santifica. ¿Por qué es santa esta reunión? ¿Porque nosotros estamos aquí o porque el Eterno la santifica? Es una Niteakodesh, una santa convocación. No porque yo la haga santa, porque el Padre Eterno, con su presencia, la hace la hace santa. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas fueron purificados ¿con qué? Al final del verso 23. Con mejores sacrificios que estos. ¿Que qué? Que matar un toro, que matar una vaca, que matar becerros, que matar todo eso. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano. ¿Figura de qué? Es que entonces, ¿este no va a ser una prueba? Un ensayo. Lo que estaba haciendo Aarón y todos ellos. Aquel es el verdadero, ¿ok? Que está en el cielo mismo. Y lo hizo para presentarse ¿por quién? Por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de qué? De en medio el pecado. No nada más te limpia la conciencia, te limpió también el pecado. ¿Por qué? Lo voy a decir rápidamente. El Mesías representa a los dos machos cabríos, el muerto y el vivo. Miren, escuché un rabino que dice que el vivo representa a Satanás. Bueno, en Satanás no puede ser cargado el pecado de rebeldía, de orgullo, de terquedad. No puede. El Mesías, al morir en el madero y derramar su sangre, perdona el pecado, todo lo que hiciste en ignorancia. Pero como vivo, en él fue cargado, dijo el profeta Isaías, el pecado de todos nosotros. ¿Cuál? Ahora, ¿cuál?
como vivo de entre los muertos, el pecado de rebeldía, de terquedad, de no obediencia, de desobedientes, para que me entiendan, de incrédulos, de homicidas, de malvivientes. Todo ese pecado también es cargado en él. Sí, nos apercibimos y nos ponemos a cuenta. Si no, no, hermano. Al usted decir eso, ahora me estoy dando cuenta de algo. Que el Espíritu Santo lo mandó al wilderness. ¿Cómo se dice wilderness? ¿El desierto? Al desierto. Y ahí es donde se manda esa otra cabra. Él tenía que ser los dos. Exacto. Tenía que ser. Exacto. Él tiene que cumplir los dos. Esta es una maravillosa revelación. Amén, aleluya. Dime, ¿quién fue cargado tus pecados de rebeldía? El de rebeldía. El Mashiach. Él es el cabro vivo y que va apestoso. El cabro vivo apesta. Así como nosotros apestábamos a muerte, ahora él es apestoso. Por eso el Padre le tuvo que dar la espalda. Elí, Elí, lama sabactani. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo dejas solo? Porque tiene tu pecado, tiene mi pecado. Huele mal. Pero él es los dos. El macho cabrío que muere y derrama su sangre, y el macho cabrío vivo al que le cargaron mi pecado. Él es los dos de la exaltación. Gracias, bendito Mashiach. Si no tenía por qué dar gracias, por ella sabe. ¿Por qué agradecer en este día? Si no había nada que digas tú, dices, es que no entiendo por qué. Bueno, ya tienes por qué. Gracias, Abacadosh. Así también el Mesías. Okay, bueno, perdón, verso 27. Y ya. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Y después de esto, ¿dónde quiere usted estar? ¿En el juicio del trono blanco o en el tribunal del Mashiach? Ya se lo digo. Así también el Mesías, como humano, ¿verdad? Tuvo que morir. Fue ofrecido. Él mismo se ofreció. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Para llevar los pecados. ¿De quién? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora ya no viene a ver a quién salva. Ahora nada más viene a salvar a un grupo especial. ¿Quién? ¿Y quiénes son los que le esperan? El que está ahorita viendo películas en su casa y está esperando, o un pequeño remanente que dice, ¡hey! El Eterno dijo que no me tengo que congregar ese día. ¿Qué estamos haciendo? Estoy aquí no porque tenga ganas de estar aquí, la verdad, siendo sinceros, estoy aquí porque el Eterno me dijo, ahí quiero tener una comunión contigo. Ahí te espero. ¿Y qué dice el Eterno? Venid luego y estemos a cuenta. Entonces sí, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser. ¿Por medio de quién? No de un rito que estamos haciendo, no de un día de Yom Kippur, por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. ¿A dónde está ahora el Mesías? A la diestra. Bueno, sí, pero figurativamente él está fuera de Israel. Cuando vino a Israel, él está fuera. ¿A dónde enviaban el cabo? Era el desierto. Y dice Juan, desde entonces cuando lo querían matar, se quedó en una ciudad llamada Efraín. ¿Quién es Efraín? Los rebeldes, los tercos, los que se fueron al exilio, los que fueron llevados a las naciones. Gloria al Eterno. ¿Y saben? Y aquí viene, ¿a quién más exalta fuera de Israel? Al Mesías Jesús, aunque lo conocen como Cristo Jesús. ¿Y saben en qué se glorian más?
el que murió por ellos en la cruz, el que derramó la sangre. Entonces, prácticamente nada más es por la ignorancia, por el pecado de ignorancia. Pero esto es entendible, es lo único que ellos conocen. Pero yo ahora entiendo y comprendo y le doy gracias a Abacados, que no solamente por el pecado de ignorancia, también mi rebeldía, también mi iniquidad, el haberme rebelado como David, el haberme vuelto incrédulo, aún ya conociendo su palabra, también eso fue cargado en él. Y va a venir, pero ya no viene a salvar a los pecadores, ahora viene por los que ya no pecan, por los que ya tienen una vida que quiere consagrarse para él. ¿Me entendió? Amén. Ahora ya no viene a salvar al pecador, ahora viene a salvar al que se aparta del pecador y se aparta del pecado. Aleluya. Wow. Créanme que esto de Hebreos a mí me llena la cabeza y le doy vueltas y me emociono yo solo. Por eso doy gracias, Abba. Gracias, Abba Carlos. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por el sacrificio eterno, por la redención eterna y porque un día esperamos el regreso de nuestro bendito Salvador, ya no para venir a salvar a los pecadores, ahora viene por los que le esperan, ahora viene por los que se purifican, ahora viene por un grupo que está a la expectativa, expectantes de que regresará. Gracias, bendito Rey de la gloria. Bendito sea tu nombre. Te esperamos, Yeshua. Te esperamos, Mesías. Te esperamos. Ven ya. Muchos no quieren que vengas. Ven ya. Queremos celebrar su culto contigo. Queremos estar en el tabernáculo. No hecho de manos por hombres. No, en ese tabernáculo celestial. En la tierra. En la tierra. Tal vez yo no esté en la tierra prometida, pero como toda la tierra estará sometida a ti, ahí quiero estar. Si me quieres enviar a un lugar lejano, allá, que vaya a enseñar de tu palabra, con eso estaré satisfecho ahora. Porque no todos vamos a vivir en Israel, en la santa ciudad. Iremos, pero no todos moraremos ahí. ¿Por qué? Porque hay que ir a enseñar a las naciones, a los que salieron de la gran tribulación, a los que quedaron vivos. Hay que enseñarles esto que el Padre Eterno nos mostró mucho antes de que Él decidiera venir por nosotros. Gracias, porque hay muchas cosas por qué agradecerte. Bendito Abacados. Amén.